Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una plática más de nuestro canal Educación Financiera, un canal que ya va para 5 años. Y ahora sí, como dice el gran proverbio popular, a petición del público, a petición de muchos de ustedes que hace 15 días escucharon la plática de licenciado Austraberto Bañuelos y del doctor Juan Arredondo relativo con las obligaciones que tenemos los empleadores, que tienen las empresas respecto de los trabajadores vulnerables. Durante estas 2 semanas nos han llegado consultas, dudas, preguntas que les hemos remitido a ellos y que nos pedían que los invitáramos nuevamente para que tocaran un tema como la parte 2 de su primer plática, de su primer presentación. Y justamente hablando con el licenciado Bañuelos, veíamos que apenas esta semana se dio a conocer por parte de la autoridad federal los criterios para determinar el nivel de vulnerabilidad de los trabajadores en la reapertura de las actividades económicas. Y para analizar este tema, pues vimos que justamente esta plática de hoy es una continuidad, es un seguimiento a la charla que ellos nos presentaron hace apenas 2 semanas. El licenciado Bañuelos me decía, José, dice, este tema va a dar para muchos programas más. Y créanme que le asiste toda la razón. El día de ayer, la bancada de Morena, junto con la bancada del PAN, presentan una iniciativa para que la enfermedad derivada, el contagio derivado del COVID-19, modifique la tabla de enfermedades laborales, de enfermedades de trabajo y se incorpore. De aprobarse esta iniciativa que está presentada por la bancada azul, por la bancada del PAN, va a poner en aprietos más a los patrones, más a las empresas, porque al ser catalogada como actividad de trabajo, los trabajadores que han sido contagiados, los que han salido positivos, pudieran modificar para el próximo año la prima de grado de riesgo con que los empleadores, los patrones, pagamos. Consecuentemente, este tema es algo que vamos a tener que seguir tratando en otras pláticas para darle el seguimiento. Por otro lado, es muy importante que todos estemos monitoreando el color del semáforo que nos es aplicable semana a semana. Porque de acuerdo con el color del semáforo, será la reapertura gradual de las empresas. Y esa apertura gradual significa que deberán tener en un apartado muy especial a los trabajadores considerados como vulnerables. De ellos hay que hacer un diagnóstico situacional centro de trabajo por centro de trabajo y empezar a tener expedientes que permitan al patrón probar y comprobar en todo momento que se ha cumplido con los lineamientos en materia de salud respecto de esos trabajadores. Vamos pues esta plática a iniciarla con el licenciado Astroberto Bañuelos, recordando a todos ustedes que él se dedica a la capacitación en materia de seguridad social en todo el noroeste del país y su centro de operaciones está en Tijuana, pero hoy día con la tecnología sus programas y boletines de trabajo llegan a todos los lugares sin ninguna limitación. Y por otro lado, gracias a la intervención del licenciado Bañuelos, nos acompaña nuestro médico cirujano otolaringólogo que tiene su consultorio aquí en Plaza Río
y que en su especialidad, pues es una persona muy autorizada para tocarnos justamente los temas relacionados con la vulnerabilidad a que estamos sujetos muchas personas, o por la edad, o por la diabetes, o por la obesidad, o por algunos otros problemas como asma, etcétera. Ellos nos platicarán sobre la marcha, las recomendaciones, las medidas y los criterios que hay para que los patrones, para que los empleadores, para que las empresas empiecen a mantener sus expedientes al día respecto del cumplimiento de los lineamientos en materia de salud. Me adelanto para decirles, es muy importante que todas las empresas tengan muy bien actualizada la formación de su comisión mixta de seguridad e higiene y la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Para sacar adelante estos temas es indispensable que esas dos comisiones estén trabajando, lideradas desde luego por el patrón, por el empleador o por el gerente general. Sin más preámbulo, Austraberto, bienvenido, gracias por estar nuevamente. Te pediría por favor que terminando tu intervención le cedas ahora sí que el micrófono al doctor Arredondo, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe nuevamente. Bienvenidos y empezamos. Gracias, José. Gracias, David, por invitarnos a estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, voy a tratar de continuar lo que iniciamos hace 2 semanas, reforzado con unos criterios que acaban de publicar ahora este lunes por parte de la Secretaría de Salud para determinar el nivel de vulnerabilidad en la reapertura de las actividades económicas. Es un documento muy interesante que, para mi gusto, debieron haber publicado desde por allá de marzo y nos hubiera dado mucha claridad, mucha certeza en el tratamiento al personal vulnerable, que hasta la fecha ha sido un coco para las empresas, un dolor de cabeza para las empresas en cuanto a su cuidado, su tratamiento. Nada más, como si fuera mañanera, vamos a repasar un poco los datos respecto de los muertos que tenemos por este motivo. La vez pasada, la primera ocasión que estuve aquí con ustedes para este tema fue el 27 de mayo. En aquella ocasión había 352.674 muertos a nivel mundial. Hoy, alrededor de las 3 de la tarde, conforme a los datos acumulados por la Universidad Johns Hopkins, tenemos a nivel mundial 662.648 muertos. Significa que en lo que va de la fecha inicial que tenemos estos datos, hay un incremento del 87.89%. En los últimos 14 días que estuvimos con ustedes el día 15 de julio a la fecha, el incremento fue del 14.24% a nivel mundial. Nuestros vecinos, Estados Unidos, tuvieron en el 27 de mayo 99.674 muertos. Hoy la cifra aumentó a 150.090. En 60 días el incremento ha sido de poco más del 50%. Los países de Europa tradicionales, Reino Unido, en los últimos 14 días incrementó en 2.01%, Italia al 0.04%, Francia al 0.06%, España al 0.01%, hablando de los últimos 14 días. México, en los últimos 14 días, el incremento fue del 23.53%. De este grupo es el que tiene el porcentaje mayor. Cuando pasamos de hace 15 días, hace 14 días, teníamos 36.327 muertos. Hoy, a las 3 de la tarde, datos de esta institución, llegábamos a 44.876 muertos. En el periodo de los 60 días que han transcurrido, el incremento para México es de 451.71%. Sí, es un dato muy fuerte, lo cual se mantiene esa tendencia. Difícilmente vamos a estar saliendo de color rojo o naranja.
Pues esto hay que tenerlo presente toda vez que muchas de las actividades van a seguir siendo limitadas y vamos a seguir incrementando el nivel de pobreza en nuestro país. Y esto pues va a tener repercusiones en el área económica, en el área del empleo, muy fuertes, que ya lo estamos viendo, lo vamos a seguir viendo cómo se incrementa. Recordemos que desde el 1 de junio estamos en lo que se llamó y se llama la estrategia de continuidad o retorno a las actividades, que fue bautizada con el nombre Nueva Normalidad. Lo iniciamos el 1 de junio y está monitoreada a través de un semáforo con 4 colores. Tenemos el nivel rojo, que identifica un nivel máximo, un nivel alto, que es el naranja, luego el amarillo, nivel medio, y por último el verde, que es prácticamente la normalidad que podríamos tener antes del 24 de marzo. Dentro de cada color, básicamente existen 2 elementos que determinan qué hacer con ellos. En cuanto a las actividades, mientras estemos en rojo, de acuerdo con los lineamientos, solamente están en operación las actividades esenciales. Y dice los lineamientos, está prohibido que las personas vulnerables regresen a trabajar. En el nivel naranja, solamente las actividades esenciales siguen laborando y las no esenciales solo en operación reducida. Se habla de un 35% de su personal o de su capacidad. Y al personal vulnerable lo tendremos en cuidado máximo. En el foco amarillo, que es el nivel medio, se permiten todas las actividades y el personal vulnerable está en un cuidado medio. Y abajo el nivel verde es el nivel bajo, toda la actividad normal y el personal vulnerable con cuidado de control. Esto es lo que nos dice la regla federal, la regla que se dio a conocer en aquellos lineamientos publicados el 29 de mayo. Sin embargo, lo que ha sucedido es que a nivel estatal, aun cuando la determinación del color por los propios lineamientos deben ser dictados por la autoridad federal, tenemos desde hace 2 semanas en Baja California, que es el gobierno del estado el que determina el nivel de color. A nivel federal, desde el 20 de julio, nos ubicamos en color naranja. Sin embargo, por decisión del gobierno estatal, nos hemos mantenido en color rojo. Y esto tiene implicaciones en los 2 factores que señalábamos, que es la apertura de actividades y el retorno del personal vulnerable. Aun cuando nos mantenemos en rojo, las decisiones desde el 1 de junio a nivel estatal han sido de ir permitiendo la apertura de actividades. A esta fecha ya tenemos permitido, ya tenemos en autorización restaurantes, hoteles, cines, autolavados, estacionamiento de automóviles, parques recreativos como son el Morelos, el de la Amistad, casinos también están autorizados, gimnasios y plazas comerciales. Estas actividades, si fueran muy estrictos, estarían dentro del nivel naranja. Sin embargo, pues lo mantenemos en contradicción porque nos dicen, estamos en rojo, sin embargo, económicamente ya se están permitiendo el reinicio de algunas actividades que, en cuanto a la actividad económica, qué bueno que se hace, en cuanto al cuidado de la salud, tiene sus riesgos. Luego, en cuanto al personal vulnerable, que si estamos en rojo, no debería de estar laborando, siendo estrictos. Sin embargo, precisamente por las mismas necesidades, desde el 1 de julio, el gobernador ha señalado en su página de que las personas que pertenecen a los grupos vulnerables regresarán a trabajar hasta el cambio a semáforo amarillo. Aquí ya tenemos una contradicción porque a nivel federal se establecía a nivel naranja.
Sin embargo, continúa el gobernador indicando en su página, si es tu voluntad, está dirigido a los vulnerables, hacerlo antes, o sea, antes de que se ponga el semáforo en amarillo y tu enfermedad está controlada. Este es un punto muy importante. Puedes hacerlo con un documento que avale tu consentimiento. Entonces ya el gobernador desde el 1 de julio está dando autorización a que el personal vulnerable regrese si éste expresa su consentimiento, y también hay un documento médico que refiere su control de salud. Sí es importante volver a repetir que si las empresas ya cubrieron un mes de sueldo al personal vulnerable o al resto del personal, ya no tienen obligación de pagar sus salarios. Desde cubierto el mes, las empresas pueden hacer convenios en la amplitud que sus posibilidades y condiciones le permitan. Si pueden seguir pagando salarios, qué bueno, porque la gente necesita comer, necesita vivir y solamente lo puede hacer con un ingreso. Ojalá y que las empresas pudieran hacerlo. Sin embargo, pues no están obligadas a hacerlo. Entonces, pues allí dependerá de cada circunstancia específica. De los vulnerables, siempre desde que el 24 de marzo se les mandó a resguardo domiciliario, hubo mucha confusión, muchas dudas. Se dijo todas las embarazadas, todas las personas con discapacidad, con obesidad, con hipertensión, con diabetes y otros padecimientos se van a resguardo domiciliario. Y por ejemplo, en el caso de embarazadas, nunca se precisó a partir de cuándo. Las personas con discapacidad tampoco se precisó qué tipo de discapacidad, y así sucesivamente en cada uno de los padecimientos. Hasta ahora, apenas el día lunes, se publicaron los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID en la reapertura de actividades en los centros de trabajo. Se publicó en la página del IMSS, y esto es lo más importante que vamos a tener ahora, y aquí sí es parte esencial, parte importante la participación de los médicos. Es importante que los médicos de empresa revisen con detenimiento este documento, porque son realmente ellos que nos van a dar claridad sobre su contenido. Sí, anticipo, en este documento, en las conclusiones, se indica lo siguiente: las personas trabajadoras que no cumplen, ojo, que no cumplen con el valor de vulnerabilidad, regresan desde semáforo rojo. O sea, ya quitaron una limitante. O sea que si no cumplen con el valor de vulnerabilidad, ya pueden regresar. Luego, las personas que sí cumplen con ese valor se reincorporan a partir del semáforo amarillo. Aquí ya nos cambiaron un poco las reglas y agregan un concepto no totalmente entendible: a áreas no COVID, que son lugares de atención médica que no atienden a pacientes con COVID. Aquí estoy entendiendo que si los mandamos a algún hospital por tener una vulnerabilidad, entonces pues van a poder estar en una situación diferente y separados de los trabajadores o de las personas que tienen COVID. Y luego nos hace una excepción que también es importante: lactancia. Las madres que están en periodo de lactancia se reincorporan al final del periodo de incapacidad por maternidad en cualquier color de semáforo. Esto es desde el rojo hasta el verde, pero a partir de cuando se termina su periodo de incapacidad. Luego, el personal con cáncer se incorpora hasta semáforo verde. Y luego se abre un tercer grupo, que son las personas trabajadoras que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad y trabajan, aquí es la otra condición, en áreas de COVID, se reincorporan hasta semáforo verde. Aquí estamos hablando sobre todo de las personas que trabajan en hospitales atendiendo a personal con esta enfermedad.
Este es el documento para mí y esta parte lo más importante que debemos de cuidar, porque ya se abre que el personal vulnerable puede regresar a laborar aún en semáforo rojo. Y los valores los están dando en cada uno de las 13 padecimientos o estados físicos que se relacionan en este documento. Yo me voy a referir a 2 nada más, porque lo demás realmente son cuestiones muy médicas. Sí entendí hasta donde pude el estado de embarazo y lo de las madres lactantes. Teníamos la duda respecto del embarazo, a partir de cuándo las mandábamos a descansar, y ahorita ya con estos criterios nos están indicando que las embarazadas en condiciones normales de embarazo, que ya el doctor me explicaba de que hay situaciones complicadas en el embarazo que pues cambian el panorama, pero en condiciones normales de embarazo se van a ir a resguardo a partir del tercer trimestre de embarazo. Esto es 90 días antes del parto. ¿Esto en qué nos ubica? En que las madres embarazadas les tendremos que pagar promedio más o menos 45 días por motivo de COVID, y los otros 45, los 42 ya están cubiertos por el IMSS. Entonces a la empresa le costaría cuando más los 45 días, 47 días que seguramente ya fueron cubiertos ajustándonos a la Ley Federal del Trabajo. Y la explicación que nos da aquí estos criterios dice que en el primero y segundo trimestre la mayoría de los estudios reportan una incidencia en complicaciones y eventos adversos similar a la de población en general. O sea, las embarazadas durante el primero y segundo trimestre están en condiciones del resto del personal, consecuentemente las mandaremos a descansar hasta el tercer trimestre. Luego, las lactantes. Aquí también es interesante porque vamos a mandar a las madres en lactancia solamente durante el periodo de incapacidad por maternidad. Esto es a partir del parto, los 42 días posteriores, es los que van a estar en resguardo domiciliario. El tiempo posterior de lactancia, en la Ley Federal del Trabajo habla de hasta 6 meses, ya no van a estar en casa, sino que pueden regresar a laborar en cualquier color de semáforo de acuerdo a estos criterios, porque se dice en estos que no hay evidencia de transmisión vía alimentación al seno materno y la trabajadora permanecerá en casa únicamente durante el periodo cubierto por su incapacidad por maternidad en cualquiera de las etapas del semáforo. Esto es lo que siento que yo pude entender, porque lo demás pues son cuestiones muy médicas, muy técnicas de medicina, que sí le voy a ceder el micrófono. Antes de ello, aquí en el tema de las lactantes, se abre algo de iluminación respecto de cuánto dura el periodo de lactancia, mejor dicho, a partir de cuándo. La Ley Federal del Trabajo habla que la lactancia será por 6 meses, pero no especifica a partir de cuándo. Muchas empresas lo otorgan a partir de cuando regresa a trabajar. Sin embargo, si desprendemos lo que nos indican estos criterios, es que la lactancia empieza desde el primer día, el siguiente día del parto. Entonces, hay una diferencia aquí de 42 días de periodo de lactancia que sería conveniente tomar en consideración para determinar el periodo de 6 meses de lactancia a que nos obliga la Ley Federal del Trabajo de otorgarles los 2 medias horas o 1 hora antes o después de la jornada. Los siguientes padecimientos, pues sí, yo creo, le voy a pedir al doctor que nos ayude, porque vienen ya las fórmulas, los parámetros, los valores en fórmulas que allí sí, seguro, no le entiendo. Es realmente tema médico que le voy a pedir al doctor, le paso el micrófono, que nos ayude a
explicar qué significa, por ejemplo, el CAT más o menos 10 para las personas que viven con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es esto del CAT más o menos 10? Y así algunas otras personas que tienen algún tipo de padecimientos específicos, ¿qué nos significa para determinar cuándo podemos llamarlos a trabajar y cuándo los mandaríamos a cuidado propio de médico? Doctor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que este tema es muy conflictivo desde el punto de vista, pues, que es para nosotros nuevo. Esto no es un tema que podamos nosotros hablar con mucha experiencia porque la verdad todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Fíjense, curiosamente, como hablando de la vulnerabilidad, el índice de vulnerabilidad, que en sí el índice de vulnerabilidad es un sistema, perdón, que se creó para ayudar a las entidades federales estatales a que se lleve un control adecuado en una crisis de salud o una crisis en la ciudad, temblores, fuegos, enfermedades, pandemias, etc. Y se elabora desde el punto de vista demográfico en relación a la salud y en relación al estado socioeconómico de la población. En Tijuana, que es el territorio que más nos interesa, estamos tratando, en primer lugar, de ver todo por estadística, porque es la única forma que nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo bien las cosas en cuestión de frenar una infección viral, si estamos bajando la curva o estamos arriesgando cada día más a la población. En este caso, lo que es Baja California nos ha golpeado muy duro. Mexicali subió mucho, estuvo muy mal. Ensenada está ahorita en números muy rojos. Tijuana, aunque dicen que ha bajado un poco, todavía estamos experimentando muchos casos de infección por el COVID. Nosotros, y todavía dicen que estamos a nivel medio, pero yo considero que estamos todavía en un semáforo bastante rojo. El 63% de la población podemos considerar que está a nivel medio, pero fíjese como el problema de nosotros a nivel médico. El 14% de la población, según la Secretaría de Salud, son diabéticos. El 75% corresponden a personas sobrepeso. Estamos hablando de un sobrepeso de índice de masa corporal por arriba de 30. Y entre todos ellos, la cuarta parte son hipertensos. Tenemos en Baja California un número de 1.145.194 personas que tienen riesgo alto de contagio. Alto riesgo de contagio. Y en el año de 2019 se calcularon que tenemos 2.082 camas. Y eso que ya hay nuevos hospitales. 3 de cada 10 habitantes están sobrepeso mórbido y fuman. En todo el territorio mexicano, en el censo del 2019, contamos con 138.480 camas. Imagínense si esto sigue infectando, va a llegar el momento en que no va a haber lugar donde meter a los pacientes. Y eso es muy importante que lo sepa la población. La población tiene que tener ahorita como tarea principal cuidarse ellos mismos y a su familia. Olvídense de que van a cuidar al vecino, de que van a cuidar al señor de la esquina. Lo más importante es el cuidado familiar y personal.
salven su familia, salven su casa. Y para eso deben de entender que entre menos salgan, entre menos contagio, entre menos se junten en fiestas, etcétera, vamos a bajar esa curva, si no, no se va a bajar. Si seguimos así, ahorita que es una población joven, se calcula que para el 2043 vamos a tener un porcentaje del 27% a nivel nacional de personas mayores de edad. 27%. 386 millones de personas en México están discapacitadas, ahorita. ¿Por qué es importante esto? Porque hablando en cuestión laboral, las personas discapacitadas se enferman igual que los que no están discapacitados en cuestión de problemas de virus, pero todos necesitan su lugar en nuestra ciudad. Como dice el artículo 123 de la Constitución, toda persona tiene el derecho de un trabajo digno y un trabajo útil, sea quien sea. Ahora, todo esto que les dije es en relación a que es muy importante llevar números, de acuerdo, estadísticas de enfermedades, pero ¿de qué nos sirve el índice de enfermedades, las estadísticas de enfermedades, si los pacientes no están bien controlados? ¿De qué es útil saber que el paciente número 34 es diabético si no recibe tratamiento? Y ese paciente diabético va a tener complicaciones, después amputaciones, después va a quedar ciego y así menos va a trabajar y va a ser una carga más para quien le corresponda. Ahorita es tiempo de recapacitación para evitar mayores catástrofes. Eso es muy importante. Ahorita la medicina es evitar, prevención, no curación. Ahora, en lo que me preguntaba el señor Bañuelos sobre los casos de incapacidad por embarazo. Hay leyes, 45 días antes, 45 después. Pero también tienen que tomar en cuenta si el paciente es primeriza, si es su primer parto, si hay desproporción cefalopélvica, si la paciente va a tener cesárea, si el producto viene normal, si el producto no tiene alguna enfermedad que lo diagnosticaron durante el embarazo, si la paciente no desarrolla eclampsia o preeclampsia, si hay complicaciones, si todo sale bien, va a regresar a su trabajo después de los 45 días por periodo y si todo está en orden. Pero aquí estamos ante una pandemia. En un parto natural y en una situación natural, pues hay las leyes que todos han sido por miles de años. Pero ahorita, si la señora está lactando, está dándole su alimento al bebé, que cuándo debe de ser, pues digo, desde el primer día, porque el bebé va a tener hambre desde el momento en que nace, y además es muy importante porque le va a pasar anticuerpos. Hay personas que le dan hasta 1 o 2 años, digo, no hay un límite de cuánto le deben de dar a una criatura. Sabemos que la leche materna es mucho mejor que cualquier otra leche, pero si la persona tiene que volver a trabajar y el niño ya está en condiciones de tomar su alimento con una persona que se lo pueda dar, o en el lugar de trabajo hay alguna institución lo tienen para llevar a los niños, que los guarderías, pues puede regresar perfectamente bien cuando termine los 40 y tantos días después del embarazo. En cuestión de hipertensión, la hipertensión arterial, si es una hipertensión arterial esencial o no es por problemas cardiópatas o por problemas de obesidad y está bien controlado, el paciente puede regresar después del semáforo rojo a partir del semáforo naranja, si está bien controlado. Si el trabajo de la persona es esencial, siendo hipertenso, bien controlado y sus cifras de hipertensiones son normales, él puede trabajar desde el foco rojo. O sea, aquí lo que tratamos nosotros es de que los pacientes estén controlados y eso va a ser en el control médico, ya sea de la propia empresa o que ese paciente, una vez establecido que padece una enfermedad del corazón, del hígado, presión arterial, diabetes, obesidad, etcétera,
tiene que ser atendido por médicos especializados, ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social o privados, con cartas y un certificado para entregar a la compañía, a la fábrica, al médico de base, para que determine si el paciente está en condiciones buenas para ir a trabajar. Esas enfermedades bien controladas no implican que se quede en casa hasta que sea cotidiano el semáforo verde. Pueden trabajar en calidad de esencial, pueden trabajar desde el rojo estando sanos. Eso es muy importante. Hay personas que no van a poder. Las personas con el sistema inmuno deprimido, en el caso de los pacientes que se les da tratamiento para cáncer, quimioterapia, pues esos deben de permanecer en casa hasta que se prenda el semáforo verde o el cotidiano. Personas que están propensas a enfermedades virales pulmonares, como el EPO, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aún con tratamiento siguen con los bronquios cerrados, pues eso sí, tienen que regresar hasta que esté un semáforo o en amarillo o en verde. Y las personas con asma igual, siempre y cuando estén controladas. Los pacientes con enfermedades renales crónicas o personas que necesiten tratamiento de nefrólogos o de urólogos constantemente, pues van a ser necesario que especifiquen el grado de enfermedad, a qué nivel están, y un justificante por su médico diciendo que está en riesgo de contraer una enfermedad como un COVID, y esos deben de permanecer en casa también hasta que el semáforo se prenda verde o en la categoría cotidiana. De ahí en fuera, todas las enfermedades, como les decía, estando tratadas, estando bien tratadas, una enfermedad de esas controlada es como cualquier paciente normal. No veo yo, en el caso de los pacientes que son hipertensos, con azúcar muy elevada, con problemas pulmonares, pero que son fumadores crónicos, que no se toman el medicamento, que no se toman las tabletas de la presión arterial, esos pacientes están a un alto riesgo en una categoría altísima de contagio y son pacientes, entran a categoría de pacientes susceptibles a una enfermedad mortal. Por eso es muy importante que todas esas enfermedades sean manejadas desde ahorita, que los pacientes tengan conciencia de que deben de tomar tratamiento ahorita, antes de que sea muy tarde. ¿Por qué? Sencillamente porque la responsabilidad no es de los patrones. La responsabilidad es la conciencia de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes debe tener conciencia de que deben de ser manejados por un médico. Todas esas personas bien tratadas desde el punto de vista médico van a tener una vida saludable, van a trabajar muy a gusto, la empresa no va a tener déficits, no va a perder, ustedes van a ganar, y esa es una cosa de agrupación y de conjunto. Todos deben de poner su parte. Pues es lo que yo más bien nomás quería decir. Si hay alguna pregunta. Tenemos una pregunta, doctor, no sé si se la podamos compartir. Sí, cómo no. Claro que sí. Nos preguntan que si el padecimiento como hipertiroidismo se considera condición vulnerable. Sí, si no está controlado. La función tiroidea en grados máximos, en hipertiroidismo, igual podría ser hipotiroidismo, que está por abajo. Son enfermedades en donde el paciente está muy acelerado, tiene taquicardia, tiene alta presión, no puede dejar de temblar. Son condiciones peligrosas y puede entrar en un padecimiento muy grave si no se controla. Esos pacientes con hipertiroidismo, con medicamentos, se controla al 100%. O termina en cirugía muchas veces, en cirugía de tiroides, pero la mayoría son controladas.
sí son vulnerables si no se tratan. Pero tratándose pueden llevar y llevan una vida normal. Gracias, doctor. Otras de las preguntas que tenemos por aquí las estamos buscando, nos comentan que si las personas vulnerables pueden trabajar realizando home office. ¿Realizando qué? Trabajo desde casa. Sí, claro. De hecho, el semáforo el semáforo rojo y el semáforo naranja los invita a estar en casa trabajando con telecomunicación. Pueden desarrollar en su computadora trabajos de oficina, claro. Sí, sí pueden. Esta pregunta creo que va dirigida al licenciado Ostraberto y dice lo siguiente. ¿Se sabe si ya hay iniciativas para definir si hay pago o no para vulnerables, fuera de la opinión del gobernador? El licenciado Ostraberto, en lo que activa su micrófono, tenemos aquí otra pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Quién debe expedir el certificado? Hablé al IMSS y no lo pueden expedir. ¿Certificado médico? Únicamente nos dicen el certificado. Tengo entendido que el Instituto Médico, el Mexicano del Seguro Social, por vía internet, tiene unos cuestionarios que se llenan y solicitan la incapacidad. A veces son incapacidades de una semana y cada semana tienen que hacerlo, o por medio de una carta de un médico particular que ponga el nombre del paciente, la enfermedad. Ellos tienen que acudir al Seguro Social para que el médico correspondiente la vuelva a revisar con el diagnóstico del médico y elaboran un certificado de incapacidad. Perfecto, ya tiene habilitado el micrófono el licenciado Ostraberto por si gusta participar. Otra de las preguntas nos comentan, si la persona está controlada en el IMSS y aún así el Seguro Social le dice que tiene que estar resguardado por decreto, ¿qué hace la empresa? En este caso, creo que el instituto, muchas de las autoridades están dando información equivocada. Por el solo hecho de estar, por ejemplo, embarazadas, se les indica que deben de estar en resguardo domiciliario. Y esto, pues, es consecuencia de que hasta antes del lunes no teníamos una claridad de información. Simplemente se había dicho todas las embarazadas a casa. Sin embargo, a partir de lunes, pues ya hay claridad en este punto. Ojalá y que las autoridades, así como un tanto nos obligan a las empresas a estar al tanto, también capaciten a su personal, indicándoles que en el caso de las embarazadas, pues estarán en resguardo, pero hasta un trimestre previo al parto, de acuerdo con las indicaciones que están dadas en este criterio, no antes. Y así en el demás tipo de padecimientos. No es simplemente ser obeso para estar en resguardos, no es simplemente estar hipertenso para estar en resguardos. Tienen que estar dentro de los parámetros superiores para que sí estén en resguardo, pero a estas alturas, repito, si ya se pagó el mes de salarios, la empresa no tiene obligación de seguirlo haciendo. Y eso hay que explicárselo claramente a los trabajadores, porque hay algunos que se acostumbraron a estar recibiendo su sueldo y cómodamente a veces están en la casa, a veces en otras ocasiones salen de ella e incluso se van fuera de la ciudad, abusando de la protección que de manera amplia, holgada, se les otorgó, llamándoles en términos generales vulnerables. Afortunadamente ahorita ya hay un criterio más preciso, más concreto,
y hay que tratar de apoyarnos con los médicos para determinar en cada caso particular a quienes sí están en resguardo y quienes no. No sé si con ello haya resuelto la consulta que nos están haciendo. Otras de las preguntas que nos hacen por este medio, ¿quiénes definitivamente pueden regresar en semáforo verde? Y otra de las preguntas es que la persona vulnerable ocupa tener un certificado médico dentro del expediente del trabajador. Esa es pregunta. Sí, ahorita recordemos que debemos de someter al trabajador, pedirle que se someta a las revisiones médicas. Y ese expediente, ese dictamen, sí debe formar parte del expediente del trabajador. No hay ninguna limitación para hacerlo. Lo más que podríamos tener como riesgo es que estuviéramos dando a conocer padecimiento de trabajadores. Pero ya dentro del expediente no debemos de tener ningún problema, siempre y cuando no lo utilicemos como un acto discriminatorio, como una medida discriminatoria hacia trabajadores que tienen algún tipo de padecimientos, sobre todo en este tipo de COVID. La ley sí establece de que no debemos realizar ningún acto que tienda a discriminar y ellos son su condición de salud. Entonces, pero no nos impide a que el expediente médico esté dentro del expediente del trabajador. Si me permite, hay una cosa muy importante y yo lo he visto a nivel de toda la población. Me preguntan, doctor, me hice un examen y estoy negativo porque no tengo anticuerpos. ¿Qué voy a hacer? Hay una cosa muy importante. El examen primordial para diagnosticar el SARS-CoV-2, que es la enfermedad de COVID, es la RT-PCR, que es el estudio donde toman con la muestra del hisopo toda la cavidad nasal hasta la parte posterior y la faringe. Ese va a salir o positivo o negativo. Ese es en base al RNA del virus. Y ese estudio no va a salir positivo en los primeros 2-3 días. Va a salir positivo a partir del 5º día. Para empezar, ese paciente ya se certificó que tiene COVID. Se va a ir a su casa 2 semanas con un tratamiento establecido de COVID. Ok. Ojalá no se infectó, no se complicó, no se enfermó de los bronquios ni nada. El paciente avisa a su trabajo, doctor, no puedo regresar. ¿Por qué? Porque tengo mi estudio todavía positivo. Y pasa un mes, doctor, todavía está positivo. El examen del RT-PCR puede salir por meses positivo. La experiencia nos ha revelado que hay pacientes curados al segundo mes, a los 2 meses y medio, y el RT-PCR sale positivo. ¿Por qué? Porque todavía tu cuerpo está viendo desechos celulares del virus que ya no existe, que ya está inactivado. ¿Cuál es el segundo examen que se debe de hacer? Es el examen de anticuerpos IgG-IgM. Y ese a las 2 semanas debe de estar ya con presencia o positivo a anticuerpos contra el COVID. Cuando ya está en esa fase, ya el paciente puede regresar a trabajar sin temor a infectar. Eso es muy importante, porque si se basan en el primer examen, puede durar 2 meses positivo y no lo está. David José, por allí vi de que no quedó muy claro quiénes regresan en semáforo rojo. De acuerdo con nuestros criterios, todas las personas que no cumplan con los valores de vulnerabilidad que están señalados allí específicamente para cada paciente pueden regresar ya. Esto nos ubica en que tenemos que someterlos a exámenes específicos de
de acuerdo a cada padecimiento y determinar precisamente su nivel. Si no cumplen, o sea, si no están dentro de esos rangos, deben de regresar ya, aun cuando estemos en semáforo rojo. Pero aquí otra vez tiene que ser revisados por especialistas para determinar su condición. No sé si compliqué la respuesta o todavía sigue la duda. Es muy clara la respuesta, Austraberto. Y también preguntan que si una persona con asma es una persona considerada vulnerable. Depende del trabajo que desarrolle, el nivel de asma. De hecho, ahorita uno de los nuevos productos que se está usando para ya cuando hay fase de la neumonía por atípica de COVID, que es más que la inflamación y el desecho celular, la tormenta celular de macrófagos y de microcoagulitos que se forman, ya no por el virus, sino por el problema de defensa de nuestro propio cuerpo. Hay un producto que se usa mucho ahorita, nuevo para el COVID, que es la budesonida. La budesonida en nebulizaciones o en spray se usa como un esteroide para abrir los bronquios. Lo están usando mucho en COVID con inhalaciones o con micronebulización. El paciente asmático que ya pasó de asma a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya es la categoría más alta. Ahí ya está vulnerable. Pero un paciente asmático que sea por épocas del año, o sea por clima frío, y que el paciente use medicamentos y con eso esté controlado por el neumólogo, que lo califique como un paciente asmático en buen estado, no tiene problema para ir a trabajo. ¿Hay algunas preguntas más, José David? Sí, hay varias preguntas en el ya más médicas. Si gustan voy a leer algunas únicamente por el tiempo. Indica lo siguiente. Hay estudios que concluyen que hasta el 40% de los pacientes que se recuperaron de este padecimiento no generan anticuerpos. ¿Es cierto? Y hay otra pregunta que menciona, ¿qué se sugiere hacer con personas que no se cuidan sus enfermedades crónicas, ni alimentación, ni medicamentos, y que ya se les dio el resguardo que marca la ley? ¿Se les tiene que seguir resguardando? Pues por la primera pregunta, hay personas que no desarrollan anticuerpos, pero hay personas que están desarrollando anticuerpos naturales sin haber tenido la enfermedad. Y hay aumento de linfocitos en el cuerpo. Se han estudiado muchas personas que tienen incluso cuando las enfermedades se han dejado sin tratamiento, han tenido una inmunidad comunitaria. Se empiezan a inmunizar, lo que pasó en India cuando empezó el SARS, que no hubo tratamiento y después descubrieron que en la sangre de los pacientes había células que estaban ya desarrollándose para defender al propio individuo. Digo, en estos casos no. De hecho, hay personas con anticuerpos muy elevados y se han vuelto a reinfectar. Ha habido reinfecciones por COVID. Entonces, no sabemos porque esta es una enfermedad que apenas la estamos conociendo. Vamos mano a mano. Por lo pronto, qué bueno que ya tenemos tratamientos, protocolos establecidos. No sabemos cómo va a estar el futuro. Puede ser que nos indemnicemos de la enfermedad antes de que lleguen las vacunas, que ya no tardan, entre paréntesis. Inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, exactamente. Y ahora a los trabajadores, las personas que no quieren cuidarse, que están haciendo caso omiso a las recomendaciones y que por lo mismo se mantienen en una condición de vulnerabilidad, pues a esos trabajadores hay que revisar nuestro reglamento interior de trabajo. Seguramente en él tenemos alguna sanción que puede ser desde la llamada, desde la amonestación verbal hasta la suspensión por días,
sin goce de salario si no acata las medidas de seguridad e higiene. Y en el extremo también podríamos llegar hasta el despido si es una negativa reiterada porque es en contra de su propia salud y sí está considerado como acto sancionable en los reglamentos sobre todo.